¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Hola, mi nombre es Armando Ortiz Montenegro. El día de hoy en Música por un Cambio tenemos un episodio muy importante y muy esperado por mí. Yo ya ansiaba este episodio que llegara, y es que el día de hoy tenemos la presencia de la doctora María Elisa Velázquez, que nos viene a dar una plática que no, mire, ya bien, no hay palabras para describirlo. No hay palabras para describir lo interesante y lo importante que es esta plática que viene la maestra María Elisa a darnos el día de hoy. Es una conversación muy amena que tenemos ella y yo, y espero que les guste. Entonces, sin más preámbulo, aquí les dejo en Música por un Cambio el día de hoy a la doctora María Elisa Velázquez. Comenzamos. Maestra, ¿qué tal? Bueno, doctora, perdón, una disculpa, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes apoyando este proyecto que me parece pues muy interesante y muy necesario. Me da mucho gusto. Oiga, doctora, ¿y nos pudiera platicar para la gente que no la conoce o que no conoce un poquito de su trabajo, su trayectoria, nos pudiera dar una pequeña introducción, para que la gente pueda saber, a quién tenemos aquí enfrente hablándonos? Sí, claro, Armando. Soy historiadora y antropóloga. Desde hace muchos años, más de 30 años, me dedico al tema de las poblaciones afromexicanas. Empecé cuando trabajé en un proyecto sobre el azúcar, en donde me empecé a encontrar a muchas personas esclavizadas en los archivos que revisaba. Me fue interesando más el tema, decidí hacer mi tesis de maestría sobre las mujeres de origen africano en la Ciudad de México, porque me di cuenta que se hablaba más de los esclavos, pero menos de las mujeres. Entonces, después escribí un libro sobre este tema, eso fue el producto de mi doctorado, y como soy investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues me dediqué ya no solo a hacer historia, sino también a trabajar desde una perspectiva más antropológica con las comunidades afromexicanas, tratando de pues llevar el conocimiento que tenemos como investigadores del tema, pues que realmente llegue a las comunidades donde se ha invisibilizado mucho este tema. He participado en ciertos proyectos, fui presidenta del comité científico del proyecto internacional La Ruta del Esclavo de la UNESCO, un proyecto muy importante que visibiliza todavía actualmente la presencia y la participación y las contribuciones de los afrodescendientes a nivel del mundo. Y bueno, tengo un programa nacional sobre investigación afrodescendiente en el INAH,
y desde ahí pues hacemos investigación, producimos una colección que se llama Africanías, con libros sobre el tema, elaboramos videos, damos conferencias y doy también clases sobre ese mismo tema en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues miren, ya escucharon, ¿eh? A ver, pónganse la camisa y abróchense la corbata porque de verdad tenemos aquí, ya ahora estoy más agradecido de tenerla aquí enfrente de nosotros, maestra. Oiga, y qué bueno que toca un tema que es muy interesante y que es algo, como usted menciona, algo que no se toca muy a menudo, que es la presencia de la mujer afro, la presencia de la mujer afro aquí en México. ¿Cómo ha sido esta presencia? O usted nos habla de este libro que usted escribió, que son las mujeres africanas, las mujeres africanas en su presencia en el México novohispano. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra? Claro que, bueno, que fue muy importante esta participación de miles de mujeres que llegaron a lo largo del periodo colonial, es decir, entre los siglos XVI y XVIII, a la Nueva España. En particular las mujeres trabajaron en las ciudades, muchas de ellas como nodrizas, como cocineras, pero otras muchas como curanderas, como vendedoras, en algunos gremios, y fueron vitales para la reproducción económica y social de las sociedades novohispanas. La mujer fue muy importante, por ejemplo, y esto tiene que ver con la cultura, pues en la reproducción de formas de entender la realidad, en la crianza de los niños, por ejemplo. Muchas de ellas fueron nodrizas, lo sabemos porque los dueños después les otorgan la libertad y dicen porque criaron a mis hijos o porque me criaron o porque cuidaron a mis padres. Y entonces tenemos evidencias de la importancia que tuvieron en las relaciones sentimentales, emotivas, pero también sociales de estas sociedades. Y claro, también estuvieron en otras, muchas regiones, estuvieron por supuesto también trabajando en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, en las haciendas ganaderas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, junto con los que fueron a trabajar en haciendas ganaderas o agrícolas en el norte de México, porque hay que recordar, Armando, que la población afro estuvo en prácticamente todo el territorio de la Nueva España, desde Yucatán. En Yucatán llegaron muchas personas de origen africano, hasta Nuevo León o hasta Coahuila. O sea, tenemos en prácticamente casi todo México una historia afro que contar. Muchas regiones ya han sido trabajadas, pero nos faltan muchas por trabajar, por supuesto. Entonces las mujeres fueron fundamentales. Por ejemplo, te cuento algo. Esta canción que todavía en mis tiempos de niña se cantaba mucho, que es una canción para un juego infantil que se llama Sango Sango Sabaré, Sabaré de un fandango, con su triqui triquitá, seguramente la has oído. Esa canción, según Rolando Pérez, un etnomusicólogo muy importante, es una canción con palabras de origen africano, de las lenguas kimbundú o kikongo, y él incluso hace una traducción que yo por ahí pongo en mi libro, como por ejemplo Sabaré significa alegría, y es una canción rítmica. No sabemos si esa canción nació en México o probablemente ya venía de España, pero lo que sí sabemos es que tiene vocablos de origen africano. Entonces, es uno de los ejemplos de cómo la transmisión cultural pudo haber sido muy importante y de hecho tenemos evidencias, pero hay que también decir que ha sido muy olvidada y muy menospreciada estas contribuciones de las personas africanas en México. Oiga, maestra, y toca ahorita un tema que se me hizo muy interesante, que es
respecto a cómo la mujer influye en este mestizaje de una manera pues muy presente, no solo como nodriza, sino como pues también parte de la mezcla que hubo entre los pobladores nativos de aquí, de América, junto con los españoles y los de África. Eh, en que nos habló ahorita un poquito de esta parte cultural, pero dijo algo muy interesante de que están presentes en todo México. ¿Por qué, si están presentes en todo México, maestra, nada más la gente los reconoce o la gente identifica que la población afromexicana se encuentra en lo que llaman la Costa Chica? ¿Por qué, si hubo este mestizaje en todo México, nada más nos referimos a la Costa Chica? Uh-huh. Bueno, por un lado, por los estereotipos, de que pensamos que solo lo afro está en las costas de los países, incluyendo a México. Otra razón es porque ha tenido más importancia la Costa Chica en los estudios, por ejemplo, la tuvo en los estudios de Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue el pionero de los estudios afros en México. Él hizo un trabajo desde los años de 1950 sobre Coajinicuilapa, que es una población importante en la Costa Chica de Guerrero. Entonces, de ahí como que salió la fama de que eran las poblaciones más representativas. Pero también, Armando, porque por razones históricas, las poblaciones de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, quedaron hasta cierto punto más aisladas de otras poblaciones y rutas económicas, y entonces lograron reproducir culturalmente y también sus rasgos físicos, el color de piel, más afro. Entonces sí hay una identificación, y entonces también por eso no es gratuito que haya salido ahí el movimiento. O sea, el movimiento afromexicano surgió justamente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca por toda esta serie de características históricas. Pero también es cierto que como ha sido tan negado este tema, tan silenciado, hay muchas poblaciones que son afro y que no se identifican como tales. Y te pongo también un ejemplo. Una vez escribí un pequeñito libro, trabajé un libro con base en fotografías de Romualdo García, un fotógrafo muy importante del siglo finales del 19-20, en Guanajuato. Y ahí se identificaron muchas fotografías de población afro. Entonces yo hice el libro, hay estudios, hay investigaciones históricas sobre la importancia de los afros en Guanajuato, pero me pidieron que presentara ese libro en Irapuato, y me sorprendió mucho que cuando yo llegué, un porcentaje muy alto de la gente que iba a oírme, pues eran mulatos, y no se identificaban tanto como mulatos. Entonces yo me atrevo a decir que hay regiones de México, en Chiapas, en el norte, como en Guanajuato, en Zacatecas, donde hay muchos afros, en Jalisco, y no conocen este pasado, y muchas veces no se identifican por eso como tales. Oiga, maestra, ¿y por qué cree que exista esta falta de conocimiento o esta falta de identificación, siendo que, como usted lo menciona, hay ciertos rasgos físicos que es la manera en la que en su momento pues empezó digamos, la ubicación en la cual se empezó a poner la población, ¿no? Pero, ¿por qué si existen estos rasgos físicos a lo largo de nuestro país no existe la identificación de las personas? ¿Y por qué no tienen esta información? En parte es un problema de discriminación y de racismo y de exclusión que nace, yo diría que desde finales del 18, sobre todo a lo largo del 19, cuando México comienza a ser una ideología de lo que era el país, sobre todo porque necesitaba unir a una gran diversidad de poblaciones alrededor de una sola nación-estado. Entonces inventa esta idea de que estamos constituidos solo por dos grandes raíces, la española y la indígena, además como si fueran una sola. También estas poblaciones son pues, muy diversas, y sale de esta composición
de dos raíces culturales, la población afro, en gran medida porque ya está en boga la idea de las razas, que no solo dicen, bueno, hay ciertos grupos raciales, sino que dicen unos grupos son inferiores y otros son superiores. Entonces, desde que comienza este auge de comercio de personas esclavizadas hacia varios países de América, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, cuando salen 4 millones por lo menos a Brasil, 2 millones al Caribe de personas, pues había que justificar cómo en pleno finales del XVIII y siglo XIX se estaban traficando, se estaban comerciando seres humanos, inventan esta idea de la raza, se desarrolla, y entonces dicen es que son inferiores los africanos, hay que esclavizarlos, se justifica con razones científicas, entre comillas, que son inferiores, y a México ya no llegaba prácticamente desde mediados del 18 una cantidad importante de africanos, todavía llegaban, pero lo que sí llegan son estas ideas de que estas personas son inferiores, que se empieza a hacer una vinculación estrecha entre raza negra, africanos y esclavitud. Y entonces empieza a decirse es que a México llegaron muy pocos africanos, casi no existen, ya se disolvieron. Y esta idea empieza a crecer a lo largo del siglo XIX y se sigue presentando en el siglo XX, a pesar de los estudios de don Gonzalo Aguirre Beltrán, quien por primera vez llama la atención con datos muy concretos sobre la importancia de estas poblaciones. Él mismo dice, sí, pero actualmente ya no son tan importantes, ya se disolvieron, ya forman parte de este mestizaje, y entonces esto también otra vez se vuelve a olvidar, se vuelve a silenciar. Entonces hay una gran historia de racismo, de silencio sobre este tema en México. Toca un tema que me parece haberlo también visto en su libro de la afrodescendencia en México, una historia de silencio y discriminación, el racismo pseudocientífico. ¿Nos pudiera hablar un poquito respecto a este concepto de racismo pseudocientífico que tocó un poquito ahorita en lo que nos comentaba? Sí, claro, Armando. Es realmente un concepto que utilizó un maestro, que tuve un gran maestro de la UNAM que se llamaba Roberto Moreno de los Arcos, que era un maestro que trabajaba mucho las ideas científicas del siglo XVIII, y él lo llama así porque es esta transición en la época en que nace esta idea de raza entre lo que era la escolástica, el pensamiento escolástico, y antes de que se desarrollara totalmente el pensamiento científico. Por eso le dice pseudocientífico, como una especie todavía de ideas que si bien se basaban en metodologías más científicas, pues todavía no habían desarrollado completamente. Pero algunos pensadores actuales consideran que también son científicos, que se les puede decir ya científicos. Bueno, lo cierto es que estas ideas sobre las razas pues ya han sido completamente demostradas que son falsas, que las razas no existen, que los seres humanos somos prácticamente idénticos, y que lo que sí cambia es que este porcentaje de diferencia tiene que ver con nuestros rasgos físicos, con nuestro color de piel, pero que no es significativo, ¿verdad? O sea, el 99.000999 somos igualitos, y ese porcentaje tan pequeñito es el que nos hace estas distinciones que realmente no repercuten en que cada uno de nosotros somos completamente distinto al otro, ¿no? Esto sí, no hay un ser igual, solo los gemelos, ¿verdad? Y bueno, eso también es una muestra de la gran diversidad del ser humano, pero al mismo tiempo se han revelado estudios de nuestras grandes semejanzas. Entonces, esta idea de la raza pues ya ha sido completamente discutida y debatida, ¿no?
hablando un poquito respecto a esta cultura afromexicana, ¿qué le parece si nos remontamos un poquito a la parte de la importancia de la cultura africana? Porque, bueno, en las lecturas, pocas lecturas que he tenido al respecto, me queda muy claro que en el momento de que los africanos fueron removidos de sus culturas, es en el momento en los que los identificaron como por el color de su piel, ¿no? Como negros los identificaron, y fue en el momento en el que los volvieron esclavos, pero en su momento en África ellos no eran esclavos. Ellos tenían su cultura, ellos tenían su religión. ¿Qué nos pudiera decir respecto a esta importancia de la cultura africana, maestra? Sí, claro, Armando. Bueno, primero hay que recordar, y qué bueno que lo mencionas, es una muy buena pregunta, que África es un continente enorme y diverso, igual que América. Entonces, en el continente africano hay muchísimas culturas, hay muchísimos idiomas, hay muchísimas concepciones sobre la vida, creencias, cosmovisiones, en fin, no es un universo igual, es igual que en América. Claro que tenemos cosas que compartimos las poblaciones de América, pero hay muchas cosas que son diferenciadas y distintas. Entonces, la esclavitud existía en prácticamente, o ha existido en prácticamente todas las sociedades. También aquí en el México prehispánico, en las culturas del México antiguo en México, hubo esclavitud. La practicaban, por ejemplo, los mexicas, y era una forma de sujeción muy conocida y era muy habitual llevarla a cabo, muy común. Entonces, en África también existía esclavitud, como también existía esclavitud en Roma. De hecho, los romanos, la mayor parte del trabajo que se hizo en Roma, la mano de obra que tuvieron los romanos, fue esclavizada. Y no eran africanos, eran europeos los que eran esclavizados. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo, que eran las personas del norte de Europa las que se esclavizaban. Entonces, digamos que esta forma de sujeción era muy conocida por prácticamente todas las sociedades. Entonces, cuando llegan los europeos, principalmente los portugueses, a tierras africanas, a empezar a esclavizar, sí había también, como decíamos, en distintas culturas africanas esta práctica, pero nunca con las dimensiones y con las características que empieza a tener el comercio transatlántico. Por ejemplo, los árabes habían entrado a África ya también hacía mucho antes, muchos siglos antes que los europeos, y habían también esclavizado a las poblaciones del norte de África. Muchos salían hacia el norte, hacia los países árabes. Entonces ya había un antecedente de un mercado esclavista hacia esas zonas. Entonces, lo que es importante decir es que no era extraño para los africanos el comercio de personas, era algo que se usaba, que era frecuente, pero nunca, insisto, en las dimensiones en las que empieza a verse a partir de la llegada de los portugueses, después de los ingleses, de los holandeses, de los franceses, ¿no? Entonces empiezan a ser ya no miles, sino millones. Salen alrededor de 12 millones de africanos y africanas, mujeres, niños y hombres a distintas partes del continente americano. A México se calcula que llegaron entre 250,000, 300,000 personas, y es una cantidad importante porque, siempre pongo este ejemplo, a Estados Unidos llegaron 500,000, o sea, no mucho más que a México. Entonces llama mucho la atención por qué se ven tanto los en Estados Unidos y no en México. Bueno, justamente porque aquí había una gran población indígena con la que hay intercambio y convivencia durante el periodo colonial. En Estados Unidos no pasa eso, porque a las poblaciones indígenas o las matan o las mandan a refugios y las tienen segregadas, y eso mismo también hacen con la fuerza
de trabajo con la mano de obra africana, ¿no? Entonces, la esclavitud se da en condiciones distintas, no mejores o peores, pero distintas, y eso hace que la relación entre ambas esclavitudes sea muy distinta. También para poner un ejemplo, Armando, que es muy revelador, en la Nueva España nunca se prohibieron los matrimonios mixtos. O sea, hubo recomendaciones a través de ordenanzas, de las leyes de Indias, que los negros no se casen con negros, que las negras no se casen con negras, pero en los hechos eso no sucedía así. En los hechos siempre hubo un gran intercambio porque la Iglesia Católica no podía prohibir, porque por sacramento, para contraer matrimonio tú tenías que tener libertad de elección de cónyuge. Y además porque muchos de los matrimonios que se dieron en el México virreinal fueron fuera del matrimonio. En Estados Unidos permitieron los matrimonios mixtos en 1968. Entonces, bueno, esto explica en parte las diferentes formas en que se manifiesta el racismo y la forma en que fue vivido. Se puede decir, por ejemplo, que México fue un país con un sistema económico con mano de obra esclavizada. Pero en cambio Estados Unidos fue un sistema económico basado en la mano de obra esclavizada. Aquí, por ejemplo, en México estuvo prohibida la esclavización de los indígenas desde 1542. Entonces, bueno, eso también posibilitó que hubiera un gran intercambio. Los esclavizados preferían tener relaciones con indígenas porque sus vientres eran libres. Entonces, si yo era esclavizado y tenía un hijo con una mujer indígena, mi hijo ya era libre. Entonces, por eso vemos en México, desde los primeros años después de la conquista, a muchos mulatos, como se llamaban en la época, pardos, morenos, libres. ¿Cómo es posible que estos datos o esta presencia de esta cultura africana en México no estén tan plasmados en la educación? Me gustaría que tomáramos la parte de educación. ¿En qué concepto tiene la educación o por qué la educación no ha visibilizado este tipo de información para pues, la gente de México? ¿Cómo ha sido esta situación, maestra? Pues sí, es que ha sido un tema tabú, o sea, un tema por el que hemos luchado pues por lo menos 25 años buscando el reconocimiento y la visibilización de estas personas, ¿no? Siempre digo que este tema fue silenciado no años, no décadas, siglos. Entonces es muy difícil cambiar esta forma de ver y de entender nuestro pasado. Entonces ha habido una resistencia, incluso hoy en día. Hemos logrado, a lo mejor ya lo comentó el profesor Sergio Peñalosa, se ha logrado que haya un reconocimiento constitucional, pero esto pasó apenas hace un año. Hemos logrado que la pregunta del censo 2020 y de la encuesta intercensal que fue en 2015, incluyera una pregunta sobre si la gente se identificaba como afrodescendiente, afromexicana o negra, pero también apenas lo logramos. Entonces ya hay varias iniciativas de que se cambie esta educación en México, que en los libros de texto exista una historia verídica y digna sobre estas poblaciones y que se paguen en ese sentido deudas históricas. Porque el problema, Armando, es que si nosotros seguimos siendo educados, silenciando esta importancia de estas poblaciones, seguimos reproduciendo personas racistas, ignorantes, porque el no conocer que tú también tienes en parte de tu cultura manifestaciones y presencia africana, pues es valorar esta diversidad y eso es muy importante, eso enriquece a las sociedades. Al contrario, tapar esto, silenciarlo, lo que reproduce es a personas mucho menos
sabias en el sentido de conocer el pasado, pero también irrespetuosas, es decir, gente que no valora la diferencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y eso lo estamos haciendo, trabajar con la Secretaría de Educación Pública. De hecho, yo ya había recibido una invitación para empezar a trabajar este tema, pero a raíz de la pandemia del COVID, varios procesos se han detenido. Pero, por ejemplo, Cristina Masferrer, una colega mía en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha hecho una investigación muy importante sobre cómo están representados los africanos en los libros de texto, en las currículas, y ha propuesto cambios fundamentales para que esto sea revertido. ¿Qué le parece si entramos un poquito al tema de la parte de la cultura y el arte, de esta influencia, tanto desde el punto, desde la influencia africana, como ya el concepto de arte y cultura del afromexicano? ¿Cuál ha sido o cuál es esta influencia del arte y la cultura, maestra? Bueno, Armando, como decíamos antes, no podemos identificar una cultura africana, ni podemos identificar una cultura afromexicana. Lo que vemos es la influencia de varias culturas africanas en México, porque hay que recordar que llegaron poblaciones de la región de Senegambia, en el norte occidente de África, vinieron muchos grupos de África Central, de Angola, del Congo y también de África Oriental. Entonces tenemos una variedad de culturas con distintas influencias y distintas manifestaciones. Lo mismo pasa en México, cuando llegan estas culturas, como decíamos, van a distintos territorios de la Nueva España, conviven, tienen intercambio con distintas culturas indígenas y también con la cultura europea, especialmente la española, y van originándose y recreándose nuevas culturas y nuevas formas de expresión. Entonces lo que encontramos es muchas culturas afromexicanas en distintas regiones que se manifiestan de diferentes formas. En la Costa Chica tenemos sones propios de Guerrero y de Oaxaca, porque esa es una zona cultural con características particulares, aunque estén en Oaxaca y en Guerrero comparten muchas formas culturales, ¿no? En la danza, en la música, en los dichos, en la historia oral, en las creencias. Está esto de la sombra, del nahual, de la danza de los diablos, del son de artesa, y que es toda una cultura que ha tenido, según lo demuestran varios estudios, influencia de ciertas pautas africanas. Por ejemplo, es muy interesante, eso lo ha estudiado el doctor Carlos Ruiz, la influencia de las coras, o sea, de instrumentos de cuerdas de África Occidental en el son de artesa, porque también tenemos el estereotipo siempre de que los tambores es lo más representativo de África. Y en África hay muchos otros instrumentos que también tuvieron influencia en México, como posiblemente la cora, según los estudios de Carlos Ruiz. Luego tenemos otras culturas como las de Veracruz, que también tienen sus particularidades, porque Veracruz fue una región que siempre tuvo relación con el Caribe. De hecho, Veracruz es parte del Caribe, y entonces hay una identificación y una convivencia con el Caribe, lo que hace que haya pues una influencia particular, una recreación mucho más de largo plazo en Veracruz. Entonces, los sones jarochos, la música de los tuxtlas, del sotavento, pues tiene también influencia de algunas manifestaciones africanas, pero también del Caribe, ¿no? Donde hay mucha presencia africana. Y luego también tenemos otras culturas afromexicanas el centro norte, ¿no? Que también se han estudiado incluso a partir de trabajos como el del doctor Jesús Jauregui, que dice que los primeros grupos de mariachis en México, y los sones como el son de la negra, por ejemplo, el son de la negra, ¿por qué se llama son de la negra? Pues porque está hablando de una negra, ¿no? Negrita de mis pesares, ojos de papel volando,
Bueno, es una negra, y lo que dice Jáuregui es que muchos de estos sones nacieron con grupos de mulatos de las regiones del centro o norte, por ejemplo, también de los Altos de Jalisco, donde hubo también mucha presencia afro. Entonces, lo que vemos, Armando, es un mosaico de culturas afromexicanas con distintas expresiones. Vemos a los mascogos en Coahuila, que tienen una historia completamente distinta. Ellos vienen de esclavizados de Estados Unidos y llegan a Coahuila, les da unas tierras Benito Juárez alrededor de mediados del 19, y ellos desarrollan incluso un idioma propio, creol, el mascogo, el afroseminol. Ellos son los mascogos. Por cierto que ya no se habla casi, solo quedan cantos, gastronomía, pero ellos se identifican como una tribu de negros mascogos, ¿no? Entonces, tenemos una riqueza cultural de formas y de manifestaciones afromexicanas en toda la República. No se diga, por ejemplo, la gastronomía también, que ha sido estudiada por la doctora Doris Careaga, y encontramos una variedad de cocinas también en Tamiagua, Veracruz, por ejemplo, que fue una región de mucha presencia afromexicana, que tiene una cultura gastronómica pues muy particular y con semejanzas a otras culturas afros, ¿no? Por ejemplo, la forma de asar la comida, algunos de los elementos de los que se usan, el uso del pescado seco, o sea, algunos elementos que podrían ser característicos de estas culturas afromexicanas. Pero lo que más encontramos es una gran variedad de culturas y de expresiones. ¿Cuál ha sido la influencia que el lenguaje ha tenido para este concepto de las diferentes culturas afromexicanas, o incluso cuál ha sido la influencia que el lenguaje ha tenido a lo largo de la historia con respecto al concepto del racismo aquí en México? Sí, Armando, bueno, yo lo separaría tu pregunta en dos partes. Primero, que en México no se desarrolló un idioma particular de los afrodescendientes, en gran medida porque, como decíamos, estuvieron en distintas regiones de México y conviviendo estrechamente con las poblaciones indígenas. Entonces vemos en los documentos, hay testimonios desde el siglo XVI, XVII, de los africanos aprendiendo las distintas lenguas indígenas. En ese sentido, no se desarrolla una lengua, ni tampoco una religión como la santería en países del Caribe, ¿no? Como en Cuba, como en Haití, ¿no? Aquí las poblaciones afros conviven estrechamente con las indígenas y van desarrollando, como decíamos, culturas locales. Entonces, encontramos muchos vocablos, que tienen, que ya han sido estudiados y tienen su origen en idiomas, sobre todo quimbundú, quicongo, pero también mandingas. Bueno, hay un pueblo en Veracruz que se llama Mandinga, y Mandinga es una población, una cultura en Senegambia, que todavía hay mandingos, por supuesto, y es una cultura vigente. Hay lugares en México que se llaman Mozambique, porque muchos venían de esta parte de África oriental, en fin. Entonces hay muchos vocablos. En la Costa Chica hay varios, ¿no? Chirundo, que quiere decir estoy desnudo, chimeco, que quiere decir estoy sucio, e incluso siempre también lo digo porque causa mucha sorpresa, que también Rolando Pérez dice que el verbo chingar es de origen quimbundú o quicongo, o sea que es un vocablo de origen africano que también, por cierto, se utiliza en Brasil, chingar, un poco con la misma traducción, o sea, molestar a alguien, darle lata, en fin, ¿no? Entonces, eso es ese es el trasfondo de las palabras, ¿no? En este sentido, hay todavía muchas herencias de palabras africanas en México.
Por otra parte, no sé si te referías un poco a eso, el racismo también se expresa en cierta medida en llamar a todos estos africanos y africanas que llegaron durante el periodo virreinal como negros. Entonces, con ello también se niega su historia, sus lenguas, sus tradiciones, su diversidad. Entonces, no hablamos de mandingos, de wolof, de congos, de sereres, de fulanis, sino hablamos de los negros que llegaron, como si todos fueran iguales. Y eso es lo mismo que hacemos cuando hablamos de los indios en México. No hablamos de los otomís, de los zapotecas, de los nahuas, de los mayas, ¿verdad? Bueno, ahora hablamos más porque es algo que está más presente, pero desde la época colonial eran los indios. Y así se entendían todos. Y eso pasó también con los negros. Entonces, los negros, que tenían que ver pues, con todas estas culturas, además había muchos que venían de la península ibérica, o sea, que era gente que ya había nacido en la península ibérica, había otros que venían de Belice. Con la palabra negro se niega toda esa diversidad, esa historia, esa procedencia. Es parte de la historia del racismo que tiene que ver con negar un pasado. Hay muchos grupos en Brasil, muchas comunidades, incluso en México, que reivindican la palabra negro. Es una reivindicación sobre todo también política y creo que es muy válida, pero yo estoy más por la palabra afrodescendiente porque es una palabra que nos ayuda a entender que estas gentes venían de África y por lo tanto tenían una historia y tenían un pasado y no solo eran un color de piel. Hay algo que se me hizo sumamente interesante que quisiera que retomáramos respecto a la parte cómo es que los africanos que llegan aquí a México, independientemente de la cultura en la que vengan y de la cultura donde se establezcan aquí, aprenden el idioma y habla usted respecto a la parte de la religión. ¿Cuál es el papel que juega la religión en todo esto, maestra? Bueno, la religión en la Nueva España pues fue la ideología fundamental de la conquista, ¿no? Entonces siempre hubo mucha énfasis en evangelizar y en conquistar lo que se llama la conquista espiritual, ¿no? Entonces hubo todo un proyecto de conquista espiritual y de religión. Las culturas africanas, casi todas ellas tenían una religión que llamamos animista, por decirle de alguna manera, con ciertos preceptos y por supuesto no era monogámica, como tampoco, no monogámica, perdón, no se creía solo en un dios, sino se creían en varias deidades. Entonces eran pensamientos distintos. Pero sí considero que hubo un proyecto de religión muy fuerte en la Nueva España que sí obligó en gran medida a que la mayoría de las poblaciones acataran los preceptos religiosos. Entonces, aunque es cierto que se siguieron practicando las creencias indígenas y algunas africanas, porque lo vemos mucho en los expedientes de la Inquisición, la Inquisición juzgó a muchos africanos y africanas por hacer prácticas que consideraba fuera de los reglamentos y de las creencias católicas. Hay que decir que tampoco podía el Santo Oficio juzgar a los pueblos indígenas, porque si lo hubieran hecho, también se prohibió eso, pues hubieran acabado con toda la población, porque las creencias y las manifestaciones seguían reproduciendo. Pero yo creo que sí fue un proyecto exitoso, el de la religión cristiana, en el sentido de que impuso un modelo y una idea de la religión que la mayoría de las poblaciones adoptaron, por lo menos formalmente, ¿no? Entonces, si bien es cierto que vemos que como parte de la resiliencia de las poblaciones indígenas y africanas se seguían haciendo ritos, prácticas, manifestaciones de las diversas culturas, no se desarrolló en México
una religión de santería, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver, insisto, con que hubo mucho intercambio y mucha convivencia con las poblaciones indígenas. Entonces también muchas creencias se recrearon entre las que los africanos y las africanas tenían con las de los indígenas. Con todo esto que nos dice, preguntarle cómo es que pudieran resolver los afromexicanos el problema de desconocimiento de su historia y el desconocimiento de su procedencia. ¿Cómo es que estos afromexicanos pudieran descubrir este, digamos, linaje que vienen trayendo de las múltiples culturas, tanto indígenas como africanas, perdón? Es una pregunta muy interesante, Armando. Bueno, lo que pasa es que en el siglo XIX y un poquito antes, desde el siglo XVIII, se comienza a desarrollar esta ideología del mestizo, del mestizaje y del mestizo. Entonces, los mexicanos siempre entendemos que somos casi una nueva raza, la del mestizo. Y en parte tienen razón de creer esto, porque somos producto de varias relaciones entre distintos grupos. Pero eso no quiere decir que tengamos características propias y diferenciadas. Entonces, la mayoría de las poblaciones afromexicanas se empezó a leer y se empezó a atender como poblaciones mestizas y no con características que fueran más morenas. Si uno antes iba a la costa, todavía hace algunos años, y preguntaba, ¿por qué aquí hay tantos morenos? ¿Por qué hay tantos negros? Bueno, porque el sol quema mucho, porque llegaron unos cubanos, o sea, había leyendas, había que por ahí un barco habían descendido varios negros. Entonces, la gente tenía sus formas de explicación de su procedencia, y lo que hizo el Estado mexicano y la sociedad mexicana es reproducir esta idea de que somos producto de un gran mestizaje y entre dos grandes raíces, y no distinguíamos mucho si había afro o no había afro. Y las poblaciones como la Costa Chica, pues tenían este tipo de explicaciones. También hay otras en el litoral del Pacífico. Y Veracruz explicaba mucho los rasgos físicos y el color de la piel, pues con su relación con Veracruz. Es que llegaron unos cubanos, es que vinieron de allá, etcétera, ¿no? Me llama mucho la atención toda esta difusión que se tuvo de estas creencias de ciertas pues, grupos de población, como lo que nos comenta. Quisiera abordar algo que yo me quedo pensando respecto a esto. ¿Cuál ha sido la participación, obviamente ya en un contexto quizás un poco más acercado a la actualidad, y en la actualidad, de los medios de comunicación con respecto a este racismo que se está viviendo en México? Pues muy complicado, Armando, porque los medios de comunicación tienen una gran influencia y una gran responsabilidad en reproducir los prejuicios y los estereotipos sobre las poblaciones afros. Entonces, ha sido muy complicado estar identificando y hablando sobre el racismo en México, sobre todo hacia las poblaciones afrodescendientes. Primero porque lo desconocen, entonces no es cierto, ustedes cuál, aquí no hay negros, en fin, ¿no? Les parece que no hay racismo porque no hay negros. Primero desconociendo las problemáticas de racismo que viven las poblaciones indígenas, después negando la presencia de la población afro, y después reproduciendo esta idea de las virtudes y los defectos de las razas humanas. Entonces, si tú ves, hay estereotipos de lo que es la belleza en la publicidad, y entre más blanco eres, pues eres mejor, eres más bello, eres más interesante, tienes más dinero, ¿no? Entonces, estos estereotipos de que entre más blanco tienes más dinero, tienes mejores empleos, puedes comprar coches, o sea, todo lo que implica, lo que dice Federico Navarrete, la blanquedad, pues es una aspiración que van reproduciendo los medios de comunicación. También, y eso lo señalo mucho, las ideas sobre las razas, o sea, seguimos, si tú ves en los noticieros, siempre repiten la raza negra. Cuando hablan de los afros, tú ves un programa de deporte, ¿verdad?, de fútbol,
Y cuando están hablando de las personas, por ejemplo, de un equipo de fútbol francés, dicen va una persona de raza negra, no dicen va un senegalés, va una persona de Malí, va una persona de Costa de Marfil, o sea, como si los africanos no tuvieran origen ni tuvieran historia, repiten esta idea de razas. Y en cambio los blancos siempre son hombres o mujeres, o tienen nacionalidad, son españoles, o son italianos, o son franceses, o son alemanes. Entonces, hay tanto en la parte de la reproducción de los ideales a los que aspiramos como sociedades, como en repetir los mitos y los estereotipos sobre las razas, hay una reproducción continua de los medios de comunicación, y eso hace mucho daño, porque reproducen estas ideas. Por ejemplo, también otro ejemplo, los chistes y los refranes que parecen tan inocentes, que cuando nosotros señalamos que alguien está haciendo alguna expresión racista porque utiliza un chiste, se enojan los medios de comunicación, se enojan las personas cuando se lo señalamos. Hace poco alguien que entró a la comisión al INE, al Instituto Nacional Electoral, dijo que para referirse a algunos grupos, dijo que parecía merienda de negros. Y nosotros nos enojamos y le dijimos que por qué decía eso, y dijo, ay, bueno, porque es un dicho popular, ¿qué tiene de malo? Entonces, eso pasa en México. Continuamente hacemos chistes, señalamos, hacemos burlas que nos parecen inocentes. Y eso lo que hace es reproducir los efectos del racismo que se viven en la familia, que se viven en la escuela, en el trabajo, en los espacios sociales. Cuando las mamás y los tíos y la familia piensan que ser más moreno es un problema, lo transmiten a los hijos. Cuando las maestras piensan que los negros no aprenden bien porque son flojos o porque son más tontos que los blancos, reproducen problemas a los niños de autoestima, problemas muy serios además. Y lo mismo en los espacios laborales, cuando tienen preferencias las personas más blancas, más rubias, para acceder a un trabajo, para poder alquilar un departamento, incluso para transitar en la ciudad. Nosotros tenemos, y en las poblaciones, tenemos casos de personas afros de la Costa Chica que han sido detenidos por la policía, porque piensan que son personas que vienen de Centroamérica, porque en México no hay negros. Entonces, digamos, hay un montón de expresiones racistas que la gente afro vive cotidianamente, que no hemos sabido identificar, que lo estamos haciendo poco a poco y que tenemos que denunciar, porque, insisto, no solo son afectadas las poblaciones afro, que lo son, pero también toda la sociedad mexicana. O sea, uno reproduce sociedades injustas, irrespetuosas, poco democráticas, en fin, ¿no? ¿Por qué cree usted que exista esta resistencia al cambio? Esta resistencia a dejar de reproducir estos modelos sociales que segregan a cierto sector de la población. ¿Por qué existe esta resistencia al cambio? ¿Por qué usted cree que...? Porque el racismo, Armando, y los estereotipos y los prejuicios que están tan internos en la sociedad y tienen tanto tiempo, es muy difícil cambiarlos. Es como lo que pasa con las mujeres, con la perspectiva de género. O sea, tú me dirías, pero ¿cómo es posible que haya tanta resistencia que las mujeres son iguales que los hombres? Las mujeres no están solo destinadas al trabajo doméstico, que las mujeres merecen respeto y poder caminar libres y tranquilas en las calles. O sea, ¿por qué hay tanta resistencia a entender eso? Bueno, porque son prejuicios y son problemáticas sociales de discriminación, poblaciones que han sido discriminadas por siglos. Y lo mismo pasa con los afros. Son prejuicios que están enconados en la sociedad, que están como quistes pegados y que cuesta mucho trabajo cambiarlos. Y yo estoy convencida de que la única forma de hacerlo es con el conocimiento. Hay que hablar de esto,
tiene que estar presente en los libros de texto, en los museos, en campañas. Es decir, tenemos que estar, como tu programa, hablando de esto, hablando de la importancia de valorar. Tiene que ser motivo de orgullo para nosotros decir que tenemos un vocablo o que un pueblo de nuestro país se llama mandinga. Eso tiene que ser motivo de orgullo. Y tenemos que presumirlo. Aquí vinieron africanos a trabajar y forman parte de nuestra sangre, de nuestra historia. Entonces, eso es muy importante de valorar y tenemos que cambiarlo para ser mejores sociedades. Pues mire, maestra, con esto que nos dice de la educación, me da un gusto que podamos haber tenido esta plática que tuvimos con usted, porque sí, son muchas cosas que se dijeron el día de hoy, muchas cosas que espero que la gente que nos está viendo pueda retomar en la vida cotidiana y que dejen esa resiliencia al cambio de la que hablábamos y que dejen esa resiliencia a buscar que hay algo más allá de lo que se nos enseña, de lo que se nos ha enseñado tanto socialmente como institucionalmente. Me gustaría que si nos pudiera decir algo más para concluir esta conversación que tuvimos, maestra. Pues mira, Armando, contarles 3 cosas que pueden ser interesantes. Que uno de los pintores más importantes de la Nueva España, Juan Correa, que descubrió, que encontró en los archivos su ascendencia y su historia, la recién fallecida doctora Elisa Vargas Lugo, era un mulato. O sea, uno de los pintores, Juan Correa, más importantes de finales del siglo XVII y XVIII, fue Juan Correa, un mulato, hijo de una negra, que posiblemente era africana, venía del continente, y un criollo de México. Y esto es motivo de orgullo, es decir, uno de los pintores más prolíferos de la Nueva España fue mulato. Otra cosa, uno de los cantores más destacados del siglo XVII, Luis Barreto, fue un esclavizado. También un mulato, vivió en la catedral muchísimos años, tenía una voz privilegiada completamente, que valoraron muchísimo en su época. Finalmente pudo conseguir su libertad, pagándola a un precio muy alto, porque la mayoría de los esclavizados valían entre 200 y 400 pesos, y él fue evaluado en 1,500 pesos. Y gracias a préstamos que le hizo un amigo suyo, sacerdote español, pagó su libertad y fue sacerdote, cosa que también muchos han dicho que era imposible en la época colonial. Y otro tercer ejemplo, y con eso acabo, para mostrar nada más una radiografía de lo que es nuestro pasado afro, ya que estamos en las fiestas patrias, Vicente Guerrero, el segundo presidente de México y uno de los líderes más importantes del movimiento insurgente, pues era un mulato también. Era un arriero que nació en Tixla, Guerrero, y que además fue quien luchó por la abolición de la esclavitud, la logró casi completamente en 1829, aunque el estado de Texas no la aceptó, pero prácticamente los demás estados la aceptaron, y bueno, Vicente Guerrero era un mulato. Entonces ahí tenemos una pequeña radiografía de personas fundamentales en la historia de nuestro país, que fueron afros, que casi todos desconocemos este pasado, y que quien quiera, porque pinturas de Juan Correa hay en prácticamente todo México, pero aquí en la Catedral de la Ciudad de México, Juan Correa, junto con Cristóbal Villa, pintaron la sacristía, un lugar pues importantísimo para la historia religiosa de México. Y bueno, sus obras fueron muy apreciadas en la época colonial. Entonces, con esto quiero terminar, Armando. Tenemos muchas historias que contar, mujeres que lucharon por su libertad, mujeres que lucharon por la libertad de sus hijos, mujeres emprendedoras, mucha movilidad económica y social de los afrodescendientes en México. Tenemos historias fascinantes, pero en otra ocasión podremos hablar ya, si quieres, con mucho gusto, de casos puntuales, de historias puntuales sobre sus aportaciones y contribuciones a este país.
Ande, sería excelente, maestra. Yo, mire, con todo gusto, y yo sé que nuestra audiencia, que cada día va creciendo más, con todo gusto va a estar dispuestos y honrados de tener esta historia que usted nos venga a dar, porque como usted lo dijo, y es la palabra clave, el orgullo. Hay que tener orgullo de dónde venimos, hay que de verdad tener orgullo de quiénes somos y todo este bagaje de cosas que no conocemos, pero que poco a poquito vamos dándonos la tarea de encontrar este orgullo del que debemos de estar, tener muy presente. Entonces, muchísimas gracias, doctora María Elisa, de verdad es un gusto haberla tenido aquí con nosotros y pues ya que usted nos dio esta pauta, volverla a tener en un futuro para que nos siga platicando todo este bagaje de historia que necesitamos como mexicanos conocer. Claro que sí, Armando, con mucho gusto. Gracias a ti y a tu audiencia y felicidades por este proyecto que me gusta mucho y con mucho gusto colaboraré las veces que me lo pidas. Felicidades. Gracias. Bueno, entonces nos despedimos y muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros en Música por un Cambio. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Música por un Cambio. Espero que hayamos aprendido mucho, de verdad. Fue un día increíble. Yo quedé encantado con la conversación que tuve con la maestra María Elisa y también espero que ustedes la hayan disfrutado. Espero que hayamos aprendido mucho, que cada día nos enseñemos a reflexionar más, a cuestionarnos más y a buscar cambiar. Tengamos esa flexibilidad para realizar un cambio en nosotros mismos. Y estoy todavía más contento porque la maestra María Elisa nos va a volver a acompañar en un futuro, entonces estén pendientes al respecto y pues sigan esta serie de recitales. Si son nuevos en la serie y es el primer episodio que ven, les recomiendo que vean todo el resto de los episodios porque cada uno viene no solamente con conversaciones muy interesantes, tanto de los artistas como de los compositores, sino también viene con música muy importante que tenemos que escuchar, música de compositores vivos. Música de compositores vivos, tanto mexicanos como afrodescendientes, de Estados Unidos, de México y de Cuba y de los que se unan. Sí, de verdad estoy muy emocionado y muy contento del alcance que está teniendo esta serie de recitales. Le quiero agradecer mucho a la maestra María Elisa, a la doctora María Elisa. Le quiero agradecer mucho por todo el apoyo y a cada una de las personas que están involucradas en este proyecto, tanto tocando como conversando con nosotros, como dando su apoyo a ustedes que están ahorita viendo, que están compartiendo, que están dejando sus comentarios, que están dejando este tiempo, que están dedicando este tiempo para poder aprender aquí con nosotros en Música por un Cambio. Todos somos parte de este cambio y estoy muy contento de que podamos seguir siendo parte. Gracias a todos ustedes. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Música por un Cambio, tanto en Facebook como Instagram. Y déjenme decirles que la siguiente semana se viene algo muy interesante. Y es que tenemos un percusionista invitado, de verdad. Manuel Machado es increíble, él es un talento mexicano increíble, tocando la obra del compositor mexicano Eduardo Caballero. Entonces, nos vemos la siguiente semana, el domingo, en Música por un Cambio. Y a partir de la siguiente semana, déjenme explicarles. Previamente, en las semanas pasadas, era domingo y lunes, dos videos por semana. En este caso vamos a aplazarlo un poquito a un video por semana, ¿sí? Vamos a aplazarlo a un video por semana para poder abarcar un poco más de tiempo con esta serie de recitales, ¿vale? Entonces estén pendientes. Si no han visto los videos pasados, vayan a verlos aquí en este canal Armando MC. Les pido que se suscriban y les agradezco su suscripción. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana, el domingo, para escuchar en la marimba a Manuel Machado. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado aquí. No se olviden de seguir a Racismo MX y a Castle of Skins. Si quieren hacer alguna donación, aquí está en el link de la descripción para que puedan ustedes donar a estas dos instituciones que están luchando día con día para realizar un cambio en México y en Estados Unidos, ¿sí? Para acabar con este racismo y para poder concientizar a la gente y también para poder impulsar a pues, toda la gente que está luchando para generar un cambio. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Me voy, no sin antes recordarles que mi nombre es Armando Ortiz y, todavía más importante, que la música sea el cambio que el mundo necesita. Nos vemos.